General, amigos todos, buenas tardes. Como director general de Fundación Ibercaja, supone un gran placer darles la bienvenida a la que, como siempre digo, y a nuestros amigos, que son ustedes, es vuestra casa, el Patio de la Infanta. Es un honor para Fundación Ibercaja inaugurar el ciclo La presencia de la mujer en los ejércitos y su contribución a la defensa de España, que hemos organizado de forma paralela a la exposición Mujeres de Uniforme, 35 años al servicio de España, y que pueden visitar en la sala de exposiciones del Patio de la Infanta, que estará hasta el próximo 31 de marzo. Como les digo, y a lo largo de este mes se van a desarrollar 3 ponencias y una mesa redonda, muchas de ellas en primera persona, que abordarán el significativo camino que han forjado las mujeres a lo largo de estos 35 años. Hoy tendremos el placer de escuchar la ponencia inaugural de este programa, en la que el general Fernando García Mercadal y García Loigorri nos acercará a mujeres en la guerra, concretamente a las heroínas de los sitios de Zaragoza. Durante su ponencia abordará el coraje y la determinación que mostraron estas valientes mujeres que, desafiando adversidades, fueron cruciales en los momentos más duros del conflicto que tuvo lugar en nuestra ciudad. Como les comentaba, los próximos 14 y 21 de febrero continuarán este interesante ciclo con sendas ponencias que versarán sobre la integración de la mujer a las Fuerzas Armadas y el 35 aniversario de su incorporación a las mismas. El broche final a este programa será el próximo 21 de marzo, con una mesa redonda en la que se expondrán testimonios y experiencias de mujeres que forman parte de los diferentes cuerpos. En la tarde de hoy vamos a tener el lujo de escuchar al general Fernando García Mercadal y García Loigorri, general auditor del Cuerpo Jurídico Militar y Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Ha sido jefe de las asesorías jurídicas del Ejército y de la Guardia Civil y director de la Academia Central de la Defensa, además de subdirector del Gabinete de la Presidencia del Congreso de los Diputados durante la 7ª legislatura. Es además doctor en Derecho y en Ciencias Políticas y académico de número y vicedirector de la Real Matritense de Heráldica y Genealogía. Estoy seguro de que nos ofrecerá una conferencia magistral para abrir este ciclo. Será un placer poder escucharle. Desde Fundación Ibercaja hemos planteado la exposición y este programa con el objetivo de difundir la cultura de defensa y acercar el sentimiento de nación a toda la sociedad. Una oportunidad perfecta para poner en valor a todas las personas que forman parte del Ejército y de la Guardia Civil. Conocer los retos a los que se han enfrentado e inspirar a las nuevas generaciones para que así continúen con su legado. Sin extenderme más, ya cedo la palabra al general García Mercadal y García Loigorri. Mi general, mi querido amigo Fernando, tienes el atril. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos ustedes por querer acompañarnos en este acto. Muchas gracias también a la Fundación Ibercaja, en la persona de su director general, por la gentil hospitalidad en acogernos esta tarde a todos. Me propongo abordar en mi intervención el decisivo protagonismo que tuvieron las mujeres en el desarrollo de un episodio crucial de la Guerra de la Independencia, una guerra que produjo en toda España una conmoción patriótica sin precedentes. Me refiero a los crueles asedios sufridos por la ciudad de Zaragoza en 1808 y 1809, en los primeros meses de la contienda, conocidos como los sitios de Zaragoza. Zaragoza era una plaza clave para controlar todo el Valle del Ebro, garantizar las comunicaciones del noreste y el abastecimiento de las tropas en Cataluña. Por ello, tras la sublevación de sus habitantes el 24 de mayo, como consecuencia de los acontecimientos que habían ocurrido en la capital de España el día 2 del mismo mes y año, Napoleón envió sus tropas para restablecer el control de la ciudad. Y aunque los franceses
eran muy superiores en número, en armas y en equipamiento, Zaragoza, como enseguida veremos, resistió heroicamente. Los sitios de Zaragoza representan un hito fundador tanto de la conciencia aragonesa como del nacionalismo español contemporáneo. Ciertamente, la Guerra de la Independencia, como esfuerzo colectivo de resistencia ante el empuje napoleónico, desempeñó un papel muy relevante en la cristalización de las bases fundacionales de la nación española, contribuyendo a reforzar los pilares ideológicos e identitarios sobre los que se construiría el Estado liberal y sirviendo también de detonante al proceso emancipador de nuestros territorios en América, hasta el punto de que la Guerra de la Independencia ha sido considerada por cierta historiografía como la cuna o el inicio del moderno nacionalismo español. Lo que no empiece, claro está, para que pueda sostenerse al mismo tiempo que la idea de una única entidad hispana sea muy anterior en el tiempo y se gestase en los núcleos cristianos de la Reconquista, donde la invasión árabe no logró penetrar. Pero este es un debate, el de la aparición de España como nación, que desborda los límites de esta conferencia. Además, el enfrentamiento con las tropas napoleónicas propició la participación femenina en un ámbito muy distinto al doméstico o privado, en el que tradicionalmente en aquella época estaban recluidas las mujeres. La mujer aragonesa, por tanto, como alegoría y símbolo del patriotismo nacional y del heroísmo en la lucha contra el ejército de Napoleón. Alegoría y símbolo que han alcanzado la categoría de mito en el imaginario colectivo y en la mentalidad popular, no solamente en España, en Aragón, sino también en España y me atrevería a decir que en el mundo entero. Ocurre que en esta sociedad tan atropellada que vivimos, con tanto exceso de información, la mayoría de las veces insustancial y prescindible, la memoria colectiva se diluye, lamentablemente, a pasos agigantados. Pienso que los aragoneses y los españoles saben, en general, muy poco sobre estas bravas mujeres que pusieron en grave riesgo sus vidas por defendernos del francés. Si dejamos a un lado la figura más conocida de Agustina de Aragón, pocos de nuestros convecinos que transitan a diario por el Paseo de María Agustín o las calles de Manuela Sancho, María Lostal, Casta Álvarez o Juliana Larena de Zaragoza, por poner algunos casos, saben que se encuentran ante los nombres de algunas de nuestras más ilustres heroínas de la Guerra de la Independencia. La mayoría de los jóvenes posiblemente sepan recitarnos de memoria la alineación de su equipo de fútbol favorito o la de los participantes en las últimas galas del, ¿cómo se llama?, el Benidorm Fest, ¿no? Esta apoteosis de la vulgaridad que hemos tenido recientemente. Bueno, pues esta situación, a mi juicio, me parece que es bastante penosa. Bien, dicho esto, quisiera dejar constancia desde un principio de las principales fuentes de las que me he servido para preparar esta conferencia. Sobre la actuación desarrollada por las mujeres en los sitios, cabe destacar las investigaciones llevadas a cabo por la escritora Nuria Marín Arruego. Su libro Mujeres, los sitios de Zaragoza pretende hacer justicia a las heroínas, unas célebres, otras anónimas, que defendieron con valentía y coraje la capital aragonesa. Mujeres que entregaron o arriesgaron sus vidas escribiendo una de las páginas más conmovedoras de la historia de España. Son también de resaltar los artículos de Ana María Rueda, catedrática de la Universidad de Kentucky, sobre las implicaciones de la guerra y la participación femenina en los sitios de Zaragoza, de María Ángeles Ayala, de la Universidad de Alicante, acerca del comportamiento de las mujeres durante la guerra a partir de la lectura y estudio de las 10 novelas que configuran la primera serie de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, y de Elena Fernández García con los títulos Transgresión total y Transgresión parcial en las defensoras de la patria y Heroínas de cine, ambos con especial referencia a los tipos femeninos de los sitios de la de Zaragoza. A estos trabajos hay que añadir Españolas en la guerra de 1808, Heroínas recordadas, de Maricruz Romeo, y el libro Heroínas y patriotas, Mujeres de 1808, coordinado por Irene Castells, Gloria Espigado y la misma Maricruz Romeo, dos de cuyos capítulos están íntegramente dedicados a las mujeres aragonesas. Estas publicaciones pueden encuadrarse dentro de la llamada teoría del género aplicada al contexto de la Guerra de la Independencia. Por su parte, la historiadora María Pilar Queralt del Hierro es autora de un valioso estudio de síntesis sobre Agustina de Aragón, que es sin duda la más conocida y popular de las heroínas en la guerra contra el francés, y el profesor Francisco Ramiro Moya de un trabajo de enorme interés
la participación femenina en los sitios de Zaragoza, la percepción del mando militar y el interés del poder político. Quiero dejar asimismo un agradecimiento público a mi admirado Guillermo Fatás, catedrático y sabio de tantas cosas, que me ha facilitado también algún material de trabajo. Y yo creo que finalmente es de justicia resaltar la benemérita actividad que está desplegando desde hace muchos años la Asociación Cultural Los Sitios, fundada en 1986, en cuya página web pueden consultar ustedes algunos estupendos artículos sobre la participación femenina de las mujeres en la defensa de Zaragoza contra el ejército de Napoleón. Para exponer con cierta sistemática el objeto de esta conferencia, voy a realizar algunas consideraciones generales sobre el papel de las mujeres en los sitios, el tipo de acciones en las que tomaron parte, sus oportunidades para salir del anonimato y su sufrimiento durante y después de la contienda, destacando los rasgos más comunes a todas ellas. Me voy a servir de diferentes testimonios y opiniones, algunos de ellos coetáneos a los hechos que protagonizaron, que de una u otra forma reflejan su participación en los mismos. Y en la imposibilidad material de abordar la trayectoria vital de todas y cada una de las heroínas, al final aludiré de manera breve a las más renombradas. Como he dicho, la ciudad de Zaragoza ofreció una feroz resistencia ante los franceses durante los 2 asedios que padeció al comienzo de la Guerra de la Independencia. Su lucha contra un enemigo muy superior en número y mejor pertrechado serviría de acicate a la hora de plantar cara al avance de las huestes napoleónicas en otros puntos de la península. Y antes de proseguir mi exposición, hagamos por tanto una breve sinopsis de lo acontecido en los 2 sitios. Primer sitio. A mediodía del 15 de junio de 1808, las tropas francesas mandadas por el general Lefebvre llegaban a las puertas de Zaragoza como parte de la empresa imperial europea concebida por Napoleón. Lo hicieron tras haber derrotado a las fuerzas españolas que habían intentado detener su avance en Tudela, Mayén y Alagón. Con la ocupación de la capital aragonesa pretendían, ya lo he dicho, establecer su base de operaciones para la conquista de todo el Valle del Ebro. Al mismo tiempo, el general José de Palafox, a quien el pueblo había hacía muy pocas semanas encumbrado al frente de todas las instituciones aragonesas, abandonaba la ciudad para reclutar más hombres con la idea de plantar batalla en mejores condiciones. Zaragoza, este es el soberbio retrato de Francisco de Goya del general Palafox a caballo, que se puede ver en el Museo del Prado de Madrid. Zaragoza no disponía de fuerzas regulares. Los defensores eran en gran medida los propios vecinos, que carecían de entrenamiento, y cientos de campesinos mal organizados que confluyeron a la capital, a Zaragoza, desde todos los puntos del viejo reino. En estas circunstancias, como pueden ustedes suponer, las posibilidades de defender con éxito Zaragoza eran muy escasas. Los franceses se lanzaron sobre la ciudad atacando por 3 puertas, la del Portillo, la del Carmen y la de Santa Engracia. Las descargas de artillería francesa abrieron diversas brechas en los muros existentes entre las puertas del Carmen y del Portillo, y por ellas se introdujo la infantería francesa. Un intenso fuego les recibió desde la ciudad, tanto de artillería como de fusilería. Después de una larga tarde de lucha, el primer asalto francés fue rechazado. Solo un escuadrón de caballería, integrado por los temibles jinetes polacos, lograron entrar y romper la línea adentrándose en la ciudad. Fueron finalmente vencidos por un grupo de mujeres zaragozanas armadas con piedras y cuchillos en la plaza del Portillo. Los descabalgaron y los degollaron. Ninguno de aquellos soldados salió de la ciudad con vida. El jurista e historiador Agustín Alcaide, que vivió personalmente los 2 sitios, describió la jornada de este modo. La calle del Carmen estaba cubierta de gente, la mayor parte armada. En aquella masa había muchas mujeres, ancianos y muchachos. Unos tomaban los heridos sobre sus hombros y otros, especialmente las mujeres, trepaban hasta el cañón a dar de beber a los artilleros. Se asistía a una nueva forma de guerra en la que la población civil tendría un protagonismo muy especial. El 2 de julio regresó Palafox para retomar el mando de la ciudad. Rodeado de una junta de notables de su confianza, se aprestó a dirigir la gobernabilidad y defensa militar de Zaragoza, supervisar su abastecimiento y velar por la moral de sus habitantes en un trance tan difícil. La llegada se produce justo a tiempo, pues ese mismo día los franceses lanzan otro ataque general sobre las puertas de Sancho y del Portillo al oeste de la ciudad. Bueno, yo creo que pueden ver aquí, esta es la puerta de Santa Engracia.
Sí, la puerta del Carmen, y aquí está la puerta de Nuestra Señora del Portillo y la puerta Sancho. En esa época esta era justo el límite de la muralla de la ciudad. Actualmente la única puerta que se conserva propiamente dicha es la puerta del Carmen. Aquí ven ustedes la ribera del Ebro, el río Ebro, y aquí está el plano cortado, obviamente, el Templo del Pilar. Y este es el Coso, y aquí estaba el convento de San Francisco y el Hospital de la Misericordia. Bueno, se hacen una idea de cómo estaba el panorama de la ciudad en ese momento. A pesar de esta nueva ofensiva, como digo, los franceses fueron de nuevo rechazados. Durante el mes de julio, estábamos en el día 2, fue este ataque francés más importante. Durante el mes de julio los franceses continuaron intentando penetrar en la ciudad y efectuaron un asalto general el día 4 de agosto. Palafox, no confiando que la ciudad pudiera resistir, dejó el mando al brigadier Antonio Torres y marchó en busca de refuerzos y víveres que consiguieron entrar en la ciudad al día siguiente. Las noticias de la derrota en Bailén, con la consecuente inflexión de los acontecimientos bélicos, determinarían la retirada de los franceses de Zaragoza. Al amparo de la oscuridad de la noche del 13 al 14 de agosto y cumpliendo órdenes emanadas del propio José I, los franceses abandonaron la ciudad tras volar por medio de una mina el monasterio de Santa Engracia, voladura que en un incalificable acto de barbarie hizo perecer bajo sus escombros a los locos y dementes que tras la destrucción del Real Hospital de Nuestra Señora de Gracia vagaban por las calles zaragozanas y habían sido recogidos en el cenobio. El primer sitio de Zaragoza había finalizado. La continua llegada de auxilios del exterior y el hecho muy importante de que el cerco de la ciudad nunca llegara a ser completo resultaron decisivos para que los franceses tuvieran que finalmente replegarse y abandonar la ciudad. Los zaragozanos habían sido protagonistas de un acontecimiento inédito. El ejército regular francés, triunfador en los más renombrados campos de batalla europeos, había sido rechazado por un heterogéneo grupo de combatientes, mayoritariamente civiles, entre los cuales habían desempeñado un papel muy destacado las mujeres. Segundo sitio. Conociendo que los franceses volverían sobre Zaragoza, la ciudad se organizó. Se realizaron diversas obras de fortificación, se construyeron baterías y se pusieron en estado de defensa varios conventos extramuros. El segundo sitio comenzó el 21 de diciembre. El ejército francés, consciente de la importancia estratégica de Zaragoza, regresó con numerosas tropas, sumando más de 35.000 soldados de infantería y 2.000 de caballería, mandadas esta vez por el mariscal Lannes, y trató de tomar el Canal Imperial, así como los barrios exteriores del Arrabal y de Torrero. La ciudad, eso sí, estaba ahora más preparada. Numerosos voluntarios habían acudido a defenderla. A pesar de ser informado de la capitulación de Madrid frente al ejército imperial, Palafox se niega a negociar la rendición. Las tropas francesas lograron ciertos avances, pero la resistencia fue enconada y los defensores retuvieron sus posiciones. Tras casi un mes de ataques y contraataques, el 15 de enero caía el reducto del Pilar, último de los fortines extramuros del perímetro zaragozano. La resistencia, casa por casa, obligaba a los franceses a volar los edificios uno a uno, retrasando su avance y sufriendo numerosas bajas. Esta lucha impresionó vivamente a los imperiales. El mariscal Lannes, que es este señor, que, bueno, esta es dos estampas de Agustina de Aragón en la gesta del 2 de julio. Este es un modelo de cañón similar al que disparó Agustina en aquel momento, en aquel episodio que se ha hecho tan famoso, y este es un retrato del mariscal francés que llegó a expresar en una carta al emperador lo siguiente: Majestad, nunca he visto encarnizamiento igual al que muestran nuestros enemigos en la defensa de esta plaza. Las mujeres se dejan matar delante de la brecha. Es preciso organizar un asalto por cada casa. El sitio de Zaragoza no se parece en nada a nuestras anteriores guerras. Es una guerra que horroriza. La ciudad arde en estos momentos por 4 puntos distintos y llueven sobre ella las bombas a centenares. Pero nada basta para intimidar a sus defensores. Esto es terrible. La victoria da pena. El tifus y el hambre se apoderan de Zaragoza, matando de 400 a 500 personas al día, aumentando las dificultades del asedio. Palafox mantuvo su respuesta de guerra y cuchillo a la rendición,
pero él mismo enfermó gravemente, precisando guardar cama, y fue sustituido por Saint-Marc, militar de origen belga al servicio de España. Este, de acuerdo con la Junta de Defensa local, decidió rendir la exhausta ciudad, incapaz ya de seguir luchando. Finalmente, el 20 de febrero de 1809, los representantes del pueblo zaragozano firmaron una honrosa capitulación, epílogo trágico de los dos sitios de Zaragoza. Al día siguiente, los franceses pudieron comprobar la verdadera dimensión del sufrimiento que habían soportado los zaragozanos durante los 2 meses interminables que había durado el segundo asedio. La ciudad estaba completamente destruida por la necesidad de minar, como he dicho anteriormente, las casas para intentar entrar dentro del perímetro de la ciudad. Entre sus muros habían muerto más de 50.000 personas, tantas como en tiempos de paz figuraban en el padrón de Zaragoza. El aire era infecto. Ruinas y cadáveres envueltos en el humo de los incendios era lo único que quedaba de la ciudad que unos cuantos meses antes había proclamado a los 4 vientos el orgullo de haber hecho frente con éxito durante el primer sitio al ejército más importante y laureado de Europa. La capitulación ocasionó un hundimiento social completo. Este es un cuadro de finales del XIX, donde se intenta recrear ese momento de la capitulación. Esta es la cuerda de prisioneros que desfila delante de las tropas. Ahí el pintor ha pintado a Agustina de Aragón con su hijo, en brazos, camino de Francia. Pues ahí van un montón de aragoneses derrotados que sufrieron grandes penalidades hasta ir al destierro. En esta cuerda de presos, por cierto, iba un jovencísimo Valentín Ferraz, que con el transcurso de los años acabaría siendo alcalde de Madrid y presidente del Gobierno de España, uno de los 2 únicos presidentes que ha dado Aragón a lo largo de la historia. Bien, tras la caída de Zaragoza, por orden de la Junta Central, se creó en tierras turolenses la Junta de Aragón y parte de Castilla, curioso nombre, que trató de mantener contra todas las adversidades una autoridad en el suelo aragonés, sirviendo de puente con las otras instituciones patrióticas que operaban en otros puntos de la península. Las tropas francesas permanecerían en Zaragoza hasta el 2 de agosto de 1813, cuando se rendía el último reducto del Palacio de la Aljafería al comandante español Francisco Espozimina. Una de las características más notables de la lucha en los 2 sitios fue la implicación del conjunto de la población en el empeño por dificultar la entrada del enemigo en la capital. En este esfuerzo colectivo, esto es importante, quiero subrayarlo, la participación femenina desempeñó un lugar muy relevante. Yo casi diría que pudiera, en cierto modo, ser determinante. Una presencia, la de estas mujeres, muy cercana físicamente a los lugares del combate, que ya desde los primeros momentos fue documentada por testigos presenciales de los hechos. Esta actividad militante de las mujeres en la lucha contra las tropas napoleónicas supondrá una transgresión de las normas de comportamiento vigentes en la sociedad de la época, que reducía la presencia de la mujer al ámbito familiar como madres y esposas. Efectivamente, desde fechas tempranas, la prensa, los documentos oficiales, los manifiestos, las proclamas, la literatura, las representaciones plásticas y la historiografía en general reflejaron los durísimos acontecimientos de los sitios al tiempo que modulaban una nueva idea de nación y se hacían eco de las gestas femeninas. Décadas más tarde se sucederían otros importantes testimonios en forma de obras teatrales, musicales, monumentos y esculturas, hasta finalmente el cine en el siglo XX. Lo cierto es que la exaltación nacional y patriótica que sucedió a la Guerra de la Independencia propiciaría la visibilidad, al menos en el plano simbólico, de las mujeres aragonesas. Entre estos testimonios destacaron, en primer lugar, por su proximidad a los hechos, los grabados de Juan Gálvez y Fernando Brambila en las ruinas de Zaragoza, llamados así, y especialmente los de Francisco de Goya en su serie Desastres de la Guerra. Dichas estampas constituyen un auténtico reportaje de guerra y tuvieron una enorme difusión porque verdaderamente la maestría técnica y la calidad artística de las mismas es insuperable. La representación de mujeres armadas con picas y cuchillos que luchan con arrojo contra los soldados franceses se difundió a través de estos grabados y estampas por toda España y por toda Europa. José de Palafox, que, como hemos señalado, ante el imparable avance de los franceses hacia Zaragoza, había asumido todos los poderes políticos y militares de la ciudad y del Reino de Aragón,
En octubre de 1808, es decir, entre el primer sitio y el segundo sitio, encargó a los pintores Juan Gálvez y Fernando Brambila, es decir, una colección, de grabados que debía de condensar gráficamente el sacrificio de sus habitantes. Los 36 aguafuertes de las ruinas de Zaragoza, de los que hay una reciente edición precisamente hecha con el benemérito patronazgo de Ibercaja, constituye la primera transmisión visual e iconográfica de la defensa de Zaragoza durante los sitios a través de 12 retratos de conocidos protagonistas de los hechos, la reconstrucción de otros tantos episodios bélicos y la reproducción de una docena de escenarios de Zaragoza en ruinas. Pues bien, en esta serie de estampas aparecen ya Agustina Zaragoza, María Agustín, Casta Álvarez y la condesa de Bureta, así como otras mujeres anónimas integrando las masas que asaltaban a los franceses en las calles de la ciudad. Estas son dos de las estampas de esta serie de Juan Gálvez y Fernando Brambila. Juan Gálvez fue autor asimismo de un óleo dedicado a Agustina de Aragón, que actualmente se puede ver en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid. A diferencia de la estampa incluida en la serie de las ruinas de Zaragoza en la que está disparando, en la pintura Gálvez optó por una representación más idealizada de la popular heroína, posando acodada sobre el cañón y señalando con la mecha hacia las posiciones del ejército francés. La profesora Rueda ha subrayado cómo la pintura ofrece una codificación romántica de la feminidad belicosa. Nos dice la profesora Rueda, el cuerpo de la heroína se apropia simbólicamente del espacio militar, que es un campo de solvencia masculina, sus brazos envuelven con suavidad el cañón, mientras que el contorno de sus caderas se adapta a la rueda del cañón, encadenando así su figura y su sexualidad a una representación iconográfica de la mujer guerrero que es a la vez sensual y beligerante. En la serie de desastres de la guerra, Francisco de Goya, a quien Palafox invitó también a visitar Zaragoza para que diera testimonio con sus pinceles de la gesta contra el francés, la presencia femenina es muy numerosa. En muchos de los 82 grabados que no fueron publicados hasta 35 años después de la muerte del maestro, hasta 1863. Cuando el pintor contempla las ruinas del primer sitio, su impulso creador le obliga a denunciar la situación que le han contado sobre el asedio. Se sabe que, en contacto directo con la ciudad, pintó algunos bocetos al óleo e hizo varios dibujos. Ya Goya regresa a Madrid y es cuando allí efectúa esta serie de los desastres de la guerra, que pues es muy importante en la historia del arte español del siglo XIX. Son varias las estampas de Goya en las que narra el determinante papel protagonizado por las mujeres aragonesas, víctimas de violaciones y de asaltos en las que se vieron obligadas a defenderse como podían. Los grabados Las mujeres dan valor, No quieren, Tampoco, Ni por esas, Amarga presencia y Ya no hay tiempo, estos son los nombres o títulos que el propio Goya puso a estos grabados, muestran la bravura de las mujeres, así como su vulnerabilidad, repeliendo el acoso sexual, que es una forma indirecta de resistir la ocupación. Como digo, los propios títulos de los elegidos por Goya para describir sus estampas resumen de modo muy elocuente la actitud heroica de estas guerreras desconocidas e irreconocibles. Esto sugiere que Goya pretende crear imágenes para el género femenino en su conjunto, no para un personaje concreto. En No quieren, qué título más actual, ¿verdad? Las dos mujeres, una joven y otra vieja, que en otro tiempo compusieran la cómica pareja de la Buscona y la Celestina, se han convertido en la mujer de vestido virginal que se resiste al fornido soldado mientras la de más edad no duda en atacarle por la espalda. En el Aguafuerte Tampoco, la desesperación y la violencia se plasman en un forcejeo de miembros y cuerpos de imposible identificación. La mujer de primer término se retuerce impotente, detrás se atisban las piernas de otra fémina. La ventaja numérica de los hombres no hace sino intensificar la repulsa del espectador. En el grabado Y son fieras, resulta difícil distinguir contra quién se enfrentan los personajes que están en segundo plano de la estampa. Parece como si todos luchasen contra todos, como si formasen parte de un amasijo dirigido por una irracional violencia. La presencia de un niño semidesnudo que la mujer en primer plano sujeta entre sus brazos
nos trae a la memoria la matanza de los inocentes. Goya pretende que no perdamos de vista el protagonismo de la mujer en la contienda y que no olvidemos la fiereza y la bravura con la que combatió contra los franceses. ¿Qué valor suele considerarse la única referencia de la serie Desastres de la Guerra a una figura histórica conocida? Ya podrán ustedes suponer que se trata de Agustina de Aragón. Lo que pasa es que no está muy seguro, hay muchas hipótesis de los especialistas. También se ha barajado la posibilidad de que fuera Manuela Sancho. Lo que sí que parece es que el hecho de colocar a la mujer de espaldas y sin rostro, pues de alguna manera pretende aludir a todas aquellas mujeres anónimas que tuvieron una participación activa en los dos sitios. A los grabados de Gálvez y Brambila y de Goya se sumarán muy pronto algunos óleos de pintura historicista que ensalzan igualmente el protagonismo femenino en los sitios. Destacamos este cuadro titulado La doncella de Zaragoza, del pintor británico David Wilkie, que pertenece actualmente a la colección de Su Majestad el Rey Carlos III de Inglaterra. Es curioso porque parece ser que esta cara de aquí intenta representar una hipótesis al general Palafox. Este es un cuadro que fue ejecutado el mismo año de la muerte de Goya. Y hay muchos otros cuadros del siglo XIX que recogen de alguna manera la participación femenina, de manera más particular la gesta de Agustina de Aragón. Les he traído aquí otro bastante conocido, que fue pintado en 1871 y que fue presentado a la exposición de ese mismo año. Se trata de un cuadro de un pintor y profesor sevillano que se llama Marcos Iralde da Costa. Por lo que respecta a la letra impresa, los sitios de Zaragoza se convirtieron muy pronto también en una fuente de información muy importante. Podemos destacar en primer lugar los relatos escritos por testigos directos de los hechos. Así, el personaje de Agustina de Aragón es inmediatamente ensalzado y aparece en el diario de Faustino Casamayor, que, como he dicho anteriormente, fue testigo presencial de la gesta de Agustina de Aragón, a la que le dedica una frase muy escueta pero muy expresiva. Dice que les produjo a los franceses un daño terrible. Hay aquí una referencia a Agustina Zaragoza. Bueno, Agustina de Aragón ha pasado a la historiografía como Agustina de Aragón, pero Agustina de Aragón había nacido en Barcelona y además, para mayor paradoja, se llamaba Zaragoza de apellido. Bueno, bien, hay otro testimonio muy importante, que es el de la historia de los dos sitios, de Agustín Alcaide y Vieca, que también recoge con detalle pues, la importancia de la participación de las mujeres en estos episodios de los sitios. A la fama internacional de Agustina de Zaragoza, la principal heroína de los sitios, contribuyó enormemente la relevancia literaria de Lord Byron. Me dirán ustedes, bueno, ¿y qué pinta Lord Byron en todo esto? Pues ya verán. El poeta inglés había iniciado un viaje por Europa en junio de 1809 en compañía de un amigo. Tras desembarcar en el puerto de Lisboa, los dos viajeros se dirigieron al sur de España. Y fue durante su estancia veraniega en Andalucía cuando Lord Byron oyó hablar de Agustina. Y bueno, pues hasta el punto le impresionó los testimonios que ya entonces circulaban sobre la gesta de Agustina de Aragón, que le dedicó unos versos en un poema que se llama La peregrinación de Childe Harold. Bueno, no sé si quiere salir. Sí. Este poema dedicado a Agustina de Aragón por parte de Lord Byron, pues como digo, contribuyó mucho a difundir y amplificar el mito de Agustina de Aragón. Las primeras historias de cierta entidad sobre la guerra contra el francés también recogieron de manera temprana las gestas de las mujeres aragonesas. La historiografía liberal la calificó muy pronto como guerra de la independencia, dándole un contenido romántico, la lucha de un pueblo contra un ejército invasor que buscaba la libertad e independencia de su territorio. Entre 1835 y 1837 se publica en Madrid la historia del levantamiento, guerra y revolución de España del conde de Toreno, que había escrito unos años antes, durante su exilio en Francia, cuando todavía había testigos que vivían, testigos de los dos sitios. El conde de Toreno
describe de este modo la gesta de Agustina de Aragón. Siendo el mayor empeño de los franceses apoderarse de la puerta del Portillo, hubo allí tal estrago que, muertos en una batería exterior todos los que la defendían, nadie osaba ir a reemplazarlos, lo cual dio ocasión a que se señalase una mujer del pueblo llamada Agustina Zaragoza. Moza esta de 22 años, lo sigue diciendo Toreno, y agraciado rostro, bueno, suponer, porque no hay más que testimonios pictóricos muy idealizados de Agustina de Aragón, llevaba provisiones a los defensores cuando acaeció el mencionado abandono. Notando aquella valerosa hembra el aprieto y el desánimo de los hombres, corrió al peligroso punto y, arrancando la mecha a una encendida de un artillero que yacía en el suelo, puso fuego a una pieza e hizo voto de no desampararla durante el sitio, sino con su vida. Y añade Toreno, proeza muy semejante la de Agustina a la de María Pita en el sitio que pusieron los ingleses a La Coruña en 1859. Fue premiada de modo parecido y, así como aquella le concedió Felipe II el grado y sueldo de alférez, remuneró Palafox a esta con un grado militar y una pensión vitalicia. El grado de subteniente, curiosamente, de infantería, no de artillería, a pesar de que la gesta que protagonizó la hizo con un cañón. Bueno, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, la nueva historiografía convierte en expresión Guerra de la Independencia en la piedra angular del discurso nacionalista español. Fue determinante en este proceso de exaltación de la gesta de la Guerra de la Independencia la obra, el tomo que dedicó a los sitios, el que fuera redactor del periódico progresista El Espectador, que era un aragonés de nacimiento, se llama Miguel Agustín Príncipe, y que llevaba por título precisamente La Guerra de la Independencia. En el segundo tomo, publicado en 1846, nos dice textualmente: por si los maridos cedían, preparábanse en muchas casas sus mujeres a rechazar desde ellas al invasor, previniendo ladrillos y piedras. Otras más audaces corrían y alentaban a los combatientes. Otras atravesaban el fuego, distribuyendo provisiones y bebidas por las filas de nuestros valientes. Cuadro más sublime que aquel no se ha presenciado jamás. A pesar de la diversidad de forma y contenido de los relatos que acabamos de mencionar, los de primera hora y los más tardíos, sus autores están de acuerdo en lo esencial. La resistencia de la ciudad de Zaragoza fue heroica y fue una expresión del amor por la libertad que animaba a sus habitantes, destacando entre ellos las mujeres por su activa participación y valeroso arrojo. La insistencia de esta historiografía en el papel del pueblo como comunidad unida contra el francés lleva a mitificar, aparte de a los dos máximos héroes de la contienda en Zaragoza en ese momento, Palafox y Agustina, a muchos otros personajes. Agustín Príncipe lamenta así el número demasiado elevado de héroes cuya mención no puede caber en su relato, y se pregunta, ¿por qué no se podrá a estos nombres añadir los de tantos otros valientes y tantas esforzadas guerreras como se distinguieron en Zaragoza en este segundo sitio? Mas, dice, la lista sería interminable si se hubieran de citar a todos ellos. Finalmente, tenemos también que mencionar una historia importantísima, que fue la historia de Modesto Lafuente, que también contribuyó con la dedicación de uno de los tomos a la guerra de Zaragoza, a los sitios, a divulgar, más aún si cabe, todos estos episodios que estamos comentando. Tras la historia de España de Modesto Lafuente, la publicación que tuvo más influencia sobre la visión de los sitios de Zaragoza en los años de la Restauración fue el episodio nacional que en 1874 consagró el escritor Benito Pérez Galdós al segundo asedio, bajo el escueto título de Zaragoza, uno de los mejores, a mi juicio, de la saga galdosiana. En el imaginario colectivo español, la imagen de una mujer encendiendo la mecha de un cañón se relaciona inmediatamente con Agustina de Aragón. Galdós recrea el personaje a través de la evocación que de ella realiza el mendigo Sursum Corda a unos soldados recién llegados a Zaragoza. Y les dice, yo también vi lo del 4 de junio porque me fui arrastrando por las calles de La Paja y vi a la artillera cuando dio fuego al cañón del 24. Palabras a las que los recién llegados replican, ya tenemos noticias del heroísmo de esta insigne mujer. El narrador se refiere, en los episodios mezcla personajes de ficción con personajes históricos, ya lo sabemos, se refiere a estas mujeres con una imagen híbrida
y les dice, una expresión tanto singular, las define como ingenieros militares con faldas, que dieron muestras de un profundo saber de guerra al tabicar ciertos huecos y abrir otros al fuego y a la luz. Con motivo del centenario de la Guerra de la Independencia, que en 1908 se constituyó en Zaragoza una comisión muy importante para rememorar los sitios de Zaragoza, y se desarrollaron diferentes iniciativas culturales, ediciones de libros, conferencias, etc. El general de artillería Mario de la Sala Valdés publicó la obra Obelisco histórico en honor de los heroicos defensores de Zaragoza en sus dos sitios. Y también, pues, la verdad es que es muy enternecedor leer este testimonio de este militar que había oído en su casa de sus abuelos pues testimonios directos, ¿no?, de los sitios, recoger pues también pues como el esfuerzo que hicieron todas estas mujeres por luchar y combatir con denuedo, ayudando a sus maridos y en otras ocasiones protagonizando ellas mismas incluso gestas y acontecimientos que los hombres fueron incapaces de, por las razones que fueran, de llevar a cabo, como el caso de la gesta de Agustina de Aragón. La Sala Valdés ilustra su obelisco con las biografías de 18 mujeres, puntualizando que de unas hemos recogido datos interesantes, de otras solo podemos ofrecer ligerísimos esbozos. ¿Quién pudiera ofrecer a la historia una lista, siquiera nominal, del numeroso grupo de ciudadanas que acompañaron al barón de Barsach en la heroica tentativa de asaltar el Colegio de Trinitarios el 31 de diciembre de 1808? ¿Quién podrá puntualizar la femenina hueste anónima que escoltaba a Palafox el 1 de febrero de 1809 para recobrar la iglesia de San Agustín? Detengámonos ante lo imposible de la empresa, pero séanos lícito desahogar nuestro sentimiento por no haber logrado averiguar el nombre de la valiente ciudadana que el 17 de febrero de 1809 penetra en la iglesia conventual de San Francisco, destruida por la mina y el cañón. Estaba más o menos donde está ahora la Diputación Provincial de Zaragoza, en la Plaza de España, destruida, como digo, seguida de 4 bravos labradores, y entrando en la capilla de la Real Hermandad de la Sangre de Cristo, salva la imagen de nuestro Señor en la cama, llevándola felizmente al Palacio Arzobispal. El hecho es tan hermosamente revelador de la potencia, sigue diciendo el general de la Sala Valdés, de nuestra fe española, que creemos haber puesto digno remate a este ligero estudio de las heroínas zaragozanas, escribiendo, ya que no un nombre olvidado, algo que le sustituya y sirva de último renglón a esta breve lista de valerosas mujeres. Llamémosle simplemente la heroína del Santo Cristo. Hoy ya conocemos el nombre de esta mujer, que se llamó María Blánquez. Los sitios de Zaragoza llegaron también pronto a la novela. La protagonista de Teodora, heroína de Aragón, constructo literario a medio camino entre el folletín, la novela histórica y el género epistolar, de autor discutido, tiene ecos de la figura de Agustina de Aragón, denominada en muchas ocasiones la heroína, y esta novela vio la luz el año 1832. Carlota Cobos, también, que era una hija de Agustina de Aragón, nacida del segundo matrimonio de Agustina de Aragón, publicó en 1859 un relato algo mitómano de su madre. Se trata de estas pseudomemorias tituladas La ilustre heroína de Zaragoza o la célebre amazona de la Guerra de la Independencia, que dedicó a la reina Isabel II. De cuestionable calidad literaria, esta novela busca la exaltación del pueblo y de sus héroes, y en ella Agustina es calificada, curiosamente, pues la obra es antifrancesa, como la Juana de Arco española. No hay en ella ninguna reivindicación feminista, sino que el personaje es un pretexto para dejar constancia de que en la guerra de la independencia participaron activamente muchas mujeres. Los sitios de Zaragoza subirían asimismo a los escenarios. Juan Lombía, zaragozano de nacimiento, que tenía 2 años de edad cuando comenzó la Guerra de la Independencia, publicó en 1848 un drama en 3 actos y en verso con el título El sitio de Zaragoza en 1808. En él aparece Agustina de Aragón como personaje de reparto sin carácter protagonista y alejado de la realidad histórica. Más ambiciosa, aunque incurre en errores de carácter histórico, es la zarzuela de Benito Mas y Prat, Agustina de Aragón, con música de Luis Leandro Mariani, que se estrenó en 1892. La verdad es que ninguna de estas obras que acabo de mencionar se recuerdan hoy. Zaragoza es una ópera en 4 actos
estrenada con enorme éxito en el Teatro Principal de Zaragoza el 5 de junio de 1908. Cuenta con música del compositor navarro Arturo Lapuerta y libreto de Benito Pérez Galdós. Mi tío abuelo José García Mercadal, entonces jovencísimo, con apenas 25 años, hizo de Cicerone de Galdós en un recorrido por Zaragoza, visitando a su lado las huellas todavía visibles en algunos edificios del asedio francés y compartiendo cena en el Hotel Europa, en la Plaza de la Constitución, hoy Plaza de España. En la Ópera Zaragoza aparece en escena Manuela Sancho, otra de las heroínas quizá después de Agustina de Aragón, quizá la más conocida, seguida de un grupo de mujeres, dispuestas todas a luchar codo con codo junto con los hombres. Como ocurre en el episodio nacional homónimo, Galdós entremezcla personajes históricos y personajes de ficción. Bien, otros importantes testimonios sobre la actuación de las mujeres en los sitios fueron recogidos en la prensa periódica y en las proclamas y edictos que las autoridades militares y civiles asumieron algún tipo de autoridad durante los mismos. Es decir, luego muchos de estas autoridades tuvieron que poner por escrito en los famosos memoriales para obtener unas pensiones y para que estas mujeres fueran razonablemente retribuidas por su valor y su coraje en los sitios, tuvieron que acreditar y dar fe de los hechos de estas mujeres. Toda esta literatura, nacida después de la guerra, fue muy abundante. Hay una proclama de José Palazós, muy interesante, de 30 de enero de 1809, estamos justo, por tanto, al final del primer sitio, que les voy a leer porque dice lo siguiente: Zaragozanas, también vosotras estáis deseosas de gloria. Entre los antiguos existieron las amazonas, desde ellas hasta nuestros tiempos no ha nacido quien las reemplace. Las que seáis valientes, salid al frente a reemplazarlas, defenderéis la ciudad y conservaréis a nuestra patrona. Se refiere, obviamente, a la Virgen del Pilar. Bien pudiera deciros que no es nuevo el valor en vuestro sexo, pero en vosotras, las de Zaragoza, se halla mayor actividad que en ninguna otra mujer. Reuníos, pues, amables mujeres, no dejéis solo a los hombres el lauro y el triunfo. Los soldados franceses os temerán y será una vergüenza para ellos ser vencidos por vosotras. Grabados, pinturas, testimonios escritos, literarios, teatrales e historiográficos. A estos testimonios que hemos ido comentando de manera muy breve, hemos de añadir otros que son los monumentos, especialmente los que se levantaron en la ciudad de Zaragoza en 1908 con motivo de la famosa exposición hispano-francesa que se diseñó coincidiendo y con la idea de rememorar el primer centenario de los sitios, pero también con la idea de estrechar lazos y restañar heridas con nuestros vecinos franceses, todo hay que decirlo. Ya había pasado un siglo y, bueno, pues lógicamente a los actos asistió el embajador francés en España y, lógicamente, pues no tenía ningún sentido mantener con la nueva generación de franceses ningún tipo de enfrentamiento. La mayoría de las construcciones eran modernistas y de carácter provisional, la llamada arquitectura efímera, realizadas en materiales baratos como la madera, el yeso y el adobe, y fueron desmontadas tras la exposición, pero otras se erigieron con vocación de permanencia y pueden contemplarse todavía en la actualidad. Destacamos de entre ellas dos monumentos. El monumento de los sitios, en la Plaza de los Sitios, conocido por todos, que es un grupo escultórico de 28 metros de altura, realizado en piedra y bronce, instalado en el centro de la plaza y cuyo autor fue el escultor catalán Agustín Querol. Y aquí hay un detalle de este mismo monumento, donde se puede apreciar precisamente a un grupo de heroínas que se dirigen trasladando una pieza de artillería seguida de varios soldados. Son las mujeres las que están en cabeza de la pieza de artillería. Un día después, los reyes inauguraban también en Zaragoza un segundo monumento dedicado a Agustina de Aragón y al resto de las heroínas de los sitios, ubicado en la plaza de Nuestra Señora del Portillo, que fue el escenario de la heroica acción de Agustina de Aragón. Esta obra
se debe a Mariano Benlliure. Aquí también, bueno, pues se exhibe aquí, bueno, pues una figura de piedra de Agustina de Aragón ataviada con una casaca militar y se puede apreciar la espada caída en uno de los costados, y en los laterales del monumento pues también se deja constancia de unos medallones que retratan a algunas heroínas, no tan célebres como Agustina de Aragón, pero sí importantes, como la Madre Rafols, la Condesa de Bureta y Josefa María Borbón a la izquierda, y Manuela Sancho, Casta Álvarez y María Agustina a la derecha. Junto a estos monumentos que están al aire libre, para conocer un poco mejor el nombre de las heroínas, nada mejor que dirigir nuestros pasos a la próxima iglesia de Nuestra Señora del Portillo, un templo que a mi juicio es muy interesante y actualmente yo creo que es escasamente valorado por los zaragozanos. Pues bien, en su interior hay una capilla dedicada íntegramente, la capilla de la Anunciación, a honrar la memoria de las valientes mujeres que se distinguieron en los dos sitios. La obra corrió a cargo del arquitecto Ricardo Magdalena y se sitúa a la derecha del presbiterio, en un amplio espacio cubierto con cúpula. Fue inaugurada, como digo, también por los reyes Alfonso XIII y la reina María Cristina como proyecto estrella del primer centenario de los sitios. Los reyes y su madre. Del retablo de la capilla, con el tema de la Anunciación, se encargó el afamado escultor Carlos Palau. Sobre la mesa del altar se ubican en la actualidad, porque esto no estaba antes así, 3 sencillas urnas de madera con los restos de Manuela Sancho, Agustina de Aragón, que es la que está en medio, y Casta Álvarez. Y en una de las paredes laterales de la capilla hay una lápida donde se enumeran un interminable número de nombres de heroínas, que concluye con una referencia muy entrañable, porque dice «y muchas otras», como homenaje pues, a todas esas mujeres anónimas que tanto hicieron los sitios y cuyo nombre no nos ha legado la historia. Por último, hay que recordar que el personaje de Agustina de Aragón ha sido llevado también al cine en 2 ocasiones. Agustina de Aragón es una película española producida por un grupo de aragoneses que contrataron a un director también aragonés, Florian Rey, y que, bueno, pues tenía muy escaso presupuesto. La película se filma justo en el tránsito del cine mudo al cine sonoro y desgraciadamente no se conserva más que 1 minuto del metraje en la Filmoteca Nacional. Pero en esta película también se pone de relieve, obviamente, aparte de la actuación de Agustina de Aragón, de la protagonista, de otro grupo de mujeres en los sitios. Y luego tenemos una versión posterior, que es la protagonizada por Aurora Bautista, una película que fue realizada en el año 1950, la película de Juan de Orduña, que destaca por la meticulosidad con que se reconstruye la Zaragoza de la época, gracias a los decorados que se hicieron y al rodaje de ciertas escenas que se realizaron en la propia ciudad. Bien, considerando en conjunto el siglo y medio transcurrido entre los 2 sitios y la película de Juan de Orduña, llama la atención la unanimidad de sentimientos que laten bajo las distintas manifestaciones plásticas, musicales, teatrales y literarias diversas, debidas a tan diversos creadores y en distintos momentos. Todos los testimonios que hemos ido enumerando, todos los testimonios que hemos ido refiriendo, insistimos, subrayan la actuación de las mujeres. Féminas, madres, esposas, damas, señoras, doncellas, muchachas, mozas, compañeras, matronas, dueñas, cualquiera que fuere el término empleado, son expresiones ampliamente utilizadas por la propaganda patriótica y el símbolo de la lucha popular por la libertad nacional. Hasta en la propaganda política de la Guerra Civil de 1936 se pueden constatar ecos y alusiones muy elocuentes a esta lucha de la mujer aragonesa contra el francés durante la Guerra de la Independencia. Y no solo, como veremos ahora, en el llamado bando nacional, como podríamos suponer. Y si no, vean ustedes, bueno, aquí hay, este es un sello que no llegó a circular, que fue emitido por el gobierno del Frente Popular en plena Guerra Civil el año 39. Este es Agustina de Aragón, y aquí hay, pues este es el sello de correos y este es el dibujo del que fue tomado, el grabador del que tomó la imagen. Aquí hay un cartel también de propaganda del Ejército del Socorro Rojo,
donde pueden ustedes comprobar cómo la primera alusión es la de la Agustina de Aragón. Bien, y bueno, no les he podido traer la fotografía, pero he encontrado una octavilla de propaganda comunista distribuida en Madrid a finales del 37, que es muy elocuente. Fíjense cómo estaba redactada. Mujer, demuestra que desciendes de Agustina de Aragón. Anima a tu compañero, hijos y hermanos, aunque en la ruda pelea dejes jirones en tu propia vida. Cuando veas a nuestra España libre de la pezuña del fascismo invasor y siendo la admiración del mundo, te sentirás feliz y comprenderás que tu sacrificio no fue estéril. El levantamiento del pueblo español ante el invasor francés en 1808 ha dado origen a nuevos ensayos y artículos auspiciados por la celebración, el año 2008, del segundo centenario de los sitios. No vamos a detenernos porque están más próximos a la memoria y seguramente algunos, casi todos ustedes, pues se acordarán. Primero fue la conmemoración propiamente del bicentenario, en la que se involucró de manera muy activa el Ayuntamiento de la ciudad y el resto de las instituciones, y quizá haya que mencionar también a otro suceso posterior. Ya fue en el mes de marzo de 2022, donde se exhumaron los restos de Agustina de Aragón, Casta Álvarez y Manuela Sancho para ser sometidos a una serie de pruebas forenses y antropológicas con los permisos oportunos, por supuesto, de la Dirección General del Patrimonio de la DGA. Pues bueno, esta es una foto del equipo de facultativos y forenses que procedió a este estudio, y esta es curiosamente una imagen idealizada de cómo sería Agustina de Aragón. Bueno, como advierte el profesor Pedro Rújula, la incorporación de la mujer a los engranajes de la guerra resulta imprescindible para comprender los comportamientos movilizadores contra las tropas invasoras, las tensiones sociales y, en general, pues, para hacer una interpretación de los mensajes políticos lanzados durante la contienda. Pero surge la duda de si la galería de individualidades que integran las heroínas, notables por tantas razones, son representativas del común de las mujeres españolas a comienzos del siglo XIX. Se trata de una época, recordémoslo, en la que la mujer tenía la capacidad de obrar disminuida en los términos que habían establecido costumbres segulares y también las normas jurídicas. Y esto afectaba tanto a las relaciones familiares como a las relaciones patrimoniales. No debemos olvidar que el siglo XIX heredó un modelo de sociedad, el estamental, en el que el privilegio era la medida, un mundo donde la desigualdad de los sexos era una de las más evidentes. Era el hombre el que trabajaba fuera de casa, ganaba su jornal para mantener la familia y, por tanto, la mujer dependía económicamente del marido y se asociaban de manera estereotipada pues, determinadas cualidades al varón, la inteligencia, la fuerza, etc. Mientras que la mujer pues, tenía asignadas otras calidades, la dulzura, el recato, la generosidad. El lugar de la mujer era el espacio íntimo, en donde debía desempeñar ese papel de ángel del hogar, de buena madre esposa, buena ama de casa, esposa y buena madre, etc. Bueno, es verdaderamente las aproximaciones feministas de los nuevos estudios historiográficos sobre este periodo histórico de la Guerra de España, de la historia de España, pues han contribuido a reinterpretar todo este papel de las mujeres a lo largo de este periodo que estamos comentando. ¿Cómo explicar que una mujer se hubiera puesto entonces al frente de una pieza de artillería? ¿Cómo explicar este acto en una tradición cultural que identificaba a las mujeres con la paz y a los hombres con la guerra? Pues de acuerdo con estas representaciones, las mujeres se entendían como proclives por naturaleza a la compasión, la resignación y el amor. En consecuencia, la acción de Agustina no podía ser más que el resultado de un sentimiento amoroso hacia el sargento caído. Esta conjetura, porque se ha especulado mucho y se ha escrito si Agustina de Aragón, el artillero que había caído cuando ella va a disparar la pieza, era su amante, etc. Bueno, hay conjeturas que no tienen ningún fundamento, pero se ha intentado buscar explicaciones raras para eso, para encontrar una explicación, valga la redundancia, a un hecho que en principio en el contexto social y de la época pues tenía un poco sentido. Bien. La profesora Rueda pone el énfasis en que la participación de las mujeres en el combate armado se debió a que la guerra de la independencia exigió una movilización civil total. Yo creo que esta tesis la comparto plenamente. Los sitios de Zaragoza rompen la división entre esfera pública y privada
que en las guerras tradicionales reservaba la participación de la mujer a espacios muy alejados de la acción militar. La mirada feminista sobre el papel de las mujeres en los sitios de Zaragoza ha sido objeto también de algunas exageraciones y excesos retóricos. Juzguen ustedes mismos. Enric Ucelay Dacal, catedrático emérito de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en su trabajo Agustina, la dama del cañón, el topos de la heroína fálica y el invento del patriotismo, describe a la heroína aragonesa como una especie de nueva Mesalina y no duda en titular uno de sus capítulos Agustina encoñada, perdón por la expresión que ya sé que es muy fea, pero esto lo dice por escrito el catedrático, que nos dice lo siguiente: la considerable mitología patriótica que rodea la figura de Agustina de Aragón debe ceder ante un análisis semiótico de indudables connotaciones sexuales. Agustina fue una mujer con claros impulsos copulatorios. Pudo ser adúltera y barragana, rejuntada, luego recasada y vígama. En fin, no voy a seguir porque no admite esta afirmación más comentarios. Mucho más equilibradas me parecen las palabras del historiador aragonés Herminio Lafoz. Habitualmente se ha hablado más de héroes y villanos, de los valores de la raza y de otros estereotipos al describir sobre la Zaragoza cercada, a la que se ha llamado incluso la segunda Numancia. Sin negar nada a lo que los asedios tuvieron de gesta, era preciso someter los hechos a otro tipo de examen basado en los documentos y en la visión global de la guerra para que otros perfiles, otros matices dieran mejor cuenta de lo sucedido. En nuestra opinión, voy terminando, la guerra de la independencia, como las demás guerras europeas que se desencadenaron en contra de Napoleón, no tuvo la virtud de modificar sustancialmente el rol de manifiesta desigualdad jurídica de la mujer respecto al varón en España, como tampoco consiguió alterarlo en otros países europeos. Resulta asimismo obvio que la actuación protagonizada por las mujeres en los sitios no perseguía la igualdad de derechos políticos y menos aún revertir la situación de subordinación que padecían en la sociedad del momento. Las reacciones de las mujeres ante la invasión francesa no respondían a motivaciones reivindicativas de su condición de marginadas. Su movilización contra la ocupación francesa estuvo inspirada por dos principales impulsos. Uno más particular y doméstico, la defensa y protección del hogar y de su familia. Y otro de alcance más general y colectivo, la defensa de la religión, el retorno del rey y la expulsión del extranjero. Es precisamente esta actuación en defensa de la liberación nacional y de un proyecto político concreto, ya sea la Constitución liberal o el retorno de la monarquía absoluta, lo que diferencia la movilización femenina en los sitios de Zaragoza de otro tipo de movimientos de protesta que habían protagonizado las mujeres en otras épocas de la historia, sobre todo en el siglo XVIII, por ejemplo, pues, las clásicas crisis de subsistencia o la subida del precio del pan, etc. Otro rasgo digno de ser resaltado en la heroica participación de las mujeres en los sitios de Zaragoza es su carácter interclasista. Ya hemos señalado que uno de los signos distintivos más notables de esta guerra es que no fue un asunto exclusivo de los nobles y militares de carrera. Así, en la abultada nómina de mujeres que arriesgaron sus vidas en la defensa de la ciudad, hubo mujeres pertenecientes a los tres estamentos del antiguo régimen, que por entonces configuraban todavía la sociedad de su tiempo: nobleza, clero y tercer estado o estado llano. Pertenecían al primero de ellos la condesa de Bureta, la espartana, como la llamaban en Madrid, su hermana, la marquesa viuda de Ayerbe, la duquesa de Villahermosa, Teresa de Villalpando, hermana del conde de Torresecas y esposa de Francisco de Palafós, o Josefa Amari Borbón, una de las mujeres más importantes de la Ilustración aragonesa. Al segundo estamento, al clero, perteneció Sor María Rafols, fundadora de las Hermanas de la Caridad de Santana. Aquí vemos dos, la condesa de Bureta y doña Josefa Amari Borbón. Y aquí tenemos un retrato de Sor María Rafols, que junto con otras hermanas de la congregación se comportaron con enorme arrojo y generosidad en los dos sitios de Zaragoza, atendiendo a los heridos y apestados. Y lo mismo puede decirse de otras muchas religiosas anónimas que moraban en los conventos de Zaragoza, la mayoría de cuyos nombres no han llegado hasta nosotros. Otras muchas más heroínas pertenecían al pueblo llano y habían nacido en familias modestas, con orígenes menestrales o incluso en los umbrales de la pobreza. Es el caso de Agustina de Aragón, Casta Álvarez, Manuela Sancho, María Lostal o María Agustín. Les he puesto aquí algunas estampas, bueno, pues para ilustrarles un poco la nómina esta de las heroínas con las que voy más o menos terminando mi intervención.
Esta es María Agustín. Este es muy curioso. Este es un cuadro que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Budapest, un óleo de Goya. La última tesis es muy sugerente. Dice que la aguadora no llevaba un cántaro con agua, sino con coñac. Sí, porque la tropa también pues tenía que... Y que Goya pudo servirse como modelo de María Agustín para pintar este famoso cuadro que, como digo, se encuentra en este momento en un museo de Budapest. Aquí tenemos a Casta Álvarez y Manuela Sancho. Es muy curioso, es la única fotografía que se conserva de una de las heroínas, porque la fotografía fue tomada en 1863, creo que es el mismo año o poco antes de morir, cuando contaba 76 años de edad, donde ya existía la fotografía, aunque estaba todavía, digamos, en mantillas. Bien, voy a terminar. La idea de racionalizar en exceso lo que sucedió realmente en los sitios nos parece demasiado simple. El determinante papel femenino en ellos solo puede explicarse buceando en los latidos del tiempo, tratando de adentrarnos en los deseos más íntimos de quienes participaron en los dos asedios, tomando su pulso y radiografiando su alma. Lo intrahistórico bien puede servir de metáfora a la historia e iluminarla. Las mujeres en los sitios, igual que los hombres, hicieron lo que se vieron más o menos obligadas a hacer ante unas circunstancias tan dramáticas, fuera por impulso momentáneo, la defensa de su prole, el ideal del deber o lo que fuera. Tan real como la vida misma y tan distante de las ideologizaciones interesadas que con abusiva frecuencia padecemos en todos los ámbitos, también en la historiografía. Y no descartemos una última motivación, la honra. Un antiguo concepto que se suponía desvirtuado desde hacía lustros cobra nueva vida. Junto con las élites rectoras, el pueblo llano reivindica el derecho a defender la patria. Más comprensible que el término nación, que era de muy poco uso frecuente en la época, la persona del rey Fernando se impone como figura simbólica integradora. Este príncipe adulado representa, según el político y poeta Francisco Martínez de la Rosa, la inocencia perseguida por la desgracia y por la opresión. Aunque su debilidad y ceguera políticas propiciaron que se sometiera al poder de Napoleón, el pueblo español anudó su cautiverio en Francia a un conmovedor infortunio. Con la patria y el rey, la religión completa la tríada. El clero, que se puso en líneas generales a la cabeza de la cruzada antinapoleónica, reactiva la fe de las masas y la devoción a la Virgen del Pilar contribuyó de manera muy relevante a mantener el ánimo y la esperanza entre los defensores de Zaragoza. En definitiva, las mujeres en esta guerra contra el emperador lucharon, al igual que los hombres, por la restauración de su rey legítimo y por liberarse del yugo francés. El binomio invasión contra resistencia en que puede resumirse la lucha armada en los sitios de Zaragoza no se corresponde con la dialéctica patriarcado versus emancipación femenina. Hubo por parte de las mujeres aragonesas sacrificio libremente consentido y no contribución forzada. No fueron modelos de sumisión, ni tampoco seres cosificados, entronizados posteriormente por la mirada masculina a la categoría poetizada de musas. Fueron simple y llanamente mujeres que quebraron con su comportamiento heroico y ejemplar algunos de los estereotipos y tópicos machistas de todos los tiempos. Sostener lo contrario es incurrir en un reduccionismo sociológico alejado por completo de la realidad histórica. Termino. A lo largo de la historia, desde Troya hasta hoy mismo, los pueblos han necesitado de héroes para poder diferenciar las causas nobles de las que no lo son. Y no nos cabe ninguna duda de que las mujeres en los sitios de Zaragoza fueron y siguen siendo un referente moral y un ejemplo de conducta a imitar ante el horror, la sinrazón y la violencia. Muchas gracias.